decíamos, vamos a estar conversando de voleibol con Leonardo Leiva. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Todo bien. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, naciste en el barrio de Jesús María, tengo Sí. entendido. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo llegaste al voleibol? Bueno, nací en el barrio de Jesús María, como bien dices. En el voleibol empiezo a la edad de los 9, 10 años, por ahí. No me gustaba, ¿No te gustaba? jugaba pelota. Ese era ahí en el barrio lo que siempre jugábamos los muchachos. Llegué a pertenecer a la academia de pelota, pero mi mamá conoce a Héctor Guzmán en Piedra, en el Hospital Hermano Mejeira, y él desde que me vio la primera vez, mi estatura para la edad que tenía, hizo el acercamiento con mi mamá y me incursioné en ese momento en el voleibol. ¿Siempre fuiste alto? ¿O despegaste en algún momento? Tenía la estatura, para mi edad estaba alto, pero no era de los más altos cuando fui a la EIDE, que es cuando entro en sexto grado, pero yo debía haber estado en quinto, un año adelantado en la escuela, ¿no? Pero no era de los más altos, era estatura promedio normal para mi edad. Y ahí es que donde mi mamá hace acercamiento con el Piedra y me llevan a la EIDE. Yo entro ya cuando el curso está empezado, entré en febrero y cuando llego ahí habían mucho más alto que yo pensé que yo era alto, ¿no? Pero no. ¿Nunca habías jugado voleibol? Nunca. Yo llegué ahí, mi mamá me dijo, eh, esta es tu nueva escuela. Fue como que yo me sorprendí porque era un niño que siempre estaba pegado a mi mamá, ¿no? Y era quedarme desde domingo hasta viernes. Y fue un cambio muy brusco. Al principio no me acostumbraba, ¿no? Pero poco a poco fui cogiendo el gusto al voleibol y me gustó. O sea, que hasta cierto punto ese primer impacto con la EIDE, tener que estar albergado, que la comida no es la de la casa, tener No. que ser un poco independiente, ¿no? Sí, claro, ¿no? La EIDE te enseña muchas cosas y una de ellas es que tienes que independizarte, ¿no? Y tienes que hacerte tus cosas tú, ser organizado, cumplir con la escuela, el deporte. Es un régimen como que ayuda y eso a muchos de nosotros nos ayudó en un futuro, ¿no? Cuando tomamos la decisión de ir a otros países o cosas así. Pero el cambio fue muy... Yo lloraba todos los días al principio. Y llamaba a mi casa todos los días, mi mamá iba todos los miércoles a verme, hasta que me fui acostumbrando poco a poco y uno empieza a ser amigos y cosas así. Y fue muy bueno durante que estuve ahí, los 6 años que estuve. ¿En qué momento ya te empiezas a dar cuenta de que el voleibol puede ser tu carrera? ¿En qué momento te das cuenta de que eres bueno de verdad, que eres superior al resto? Realmente eso al año de yo estar en la IDE, cuando iba al barrio a jugar en Tallapiedra, de donde salieron muchos voleibolistas, me doy cuenta que vengo y todos los fines de semana iba. Tú sabes, porque siempre se jugaba ahí, ¿no? Centro Habana, Habana Vieja. Y yo no tenía el nivel. Y todos los muchachos decían, estás en la IDE por gusto, ¿no? Vienes aquí y eres uno más. No podía jugar en ese momento, ¿no? Pero me enfoqué en lo que, como que, para entrar en lo que se dice en el barrio, de que estoy en la IDE, sí, pero puedo jugar con ustedes también. En un año, la diferencia fue mucho de sexto para séptimo. Y ya cuando regreso en séptimo, ya yo era titular en el equipo de la Habana Vieja. Ganamos muchos campeonatos de barrio y cosas así. Bueno, cuéntame un poco, Leo, cómo llegas a los equipos nacionales. Sé que estuviste primero en cadete. Sí, yo llego al equipo cadete. En ese momento el entrenador era Manolo y el segundo era Rodolfo Sánchez. Llego mediante una invitación que me hicieron al equipo cadete. En ese momento se estaban preparando para el juego Norseca en República Dominicana. Recuerdo muy bien. Yo fui como invitado, pero no estaba en los planes en ese momento, ¿no? Pero ya estaba como que, porque veníamos de hacer los juegos escolares y Ciudadana tuvimos un resultado muy bueno. En ese momento yo era pasador, no era talador todavía. Y los pasadores para el Norseca eran Leandro Macías y no recuerdo bien el otro, era un matancero.
pero yo no hice el equipo. Pero ya me quedo en los planes del equipo porque yo era un año menor que ellos, ¿no? Me quedo para los planes para el siguiente año. ¿Y cuándo cambias para atacador? No, para atacador cambio en el juvenil. En el juvenil que Samuel, vamos a los Juegos del Alba. Yo siempre era pasador, pero tenía la estatura. No era muy bueno pasando, ¿no? Pero tenía el bloqueo, el saque, muy bueno en suspensión. Y Samuel es el que hace ese cambio en el juvenil. Le dice al Gala, a Tito, que es como me dicen, vamos a cambiarlo para auxiliar. En ese momento yo digo, wow, un cambio. Tenías que aprender un poco a recibir. Exacto, sí, pero para que veas, el recibo lo tenía. Lo que no tenía la confianza en el ataque. En el ataque. Y ahí es como que hacemos el cambio, pero ya empiezo en los juegos nacionales y eso a coger el ritmo, ¿no? Pero en ese momento había muchos jugadores por delante mío, que estaba difícil hacer el equipo, ¿no? Pero me acomodé rápido y creo que en el torneo que fuimos, que fue en un Norseca en Guatemala o El Salvador, no recuerdo, que clasificamos para el Mundial de la India, ya yo era titular en el equipo de auxiliar. ¿Quedan subcampeones en ese Mundial de la En India? ese Mundial quedamos subcampeones, los auxiliares éramos yo y León, el opuesto era Cepeda, Fernando, todo ese grupo de nosotros estábamos ahí y el equipo estaba muy bueno, era un equipo Un equipazo. que si al sol de hoy estuviésemos todos es una locura, ¿no? Sí, totalmente. Eso es 2009. 2009. Ese mismo año decides salir Después, de Cuba. sí, después decides que salir de Cuba. regreso del Mundial, automáticamente por el resultado y el desempeño, Samuel nos llama a mí, a Isbel, a varios para el equipo nacional, que en ese momento iba a ser la Liga Mundial o algo así, y ahí no. Y Samuel nos llama. Al viaje a Argentina yo no voy, por cuestiones de la visa pasó algo, pero ya yo estaba ya dentro del equipo, como que Samuel me tenía en cuenta, ¿no? Y eso a mí me motivó, decir, ya estoy aquí, ¿no? A un paso. Y a un torneo que hubo aquí en La Habana, Samuel me prueba, el cual el desempeño mío fue muy bueno, y que es cuando voy al viaje a Norseca en Puerto Rico. ¿Lo tenías pensado? ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Qué edad tenías en ese momento? Me parece que eras extremadamente joven. 18. 18 En años. ese momento tenía 18. Realmente, desde el 2007, en el Mundial de Mexicali, en el cual yo voy de pasador, se queda ahí mi mejor amigo, Joao Girón. En ese momento, habíamos hablado yo y él algo. En ese momento tenías 16 años. O sea, en Exacto. el 2017 tenías 16 años. En el 2007 tenía 16. O sea, en el 2007 quiero decir. Tenía 16 y estábamos en Mexicali y el resultado no fue bueno, cogimos el 13. Él deserta ahí, pero yo hablando como los cubanos, yo me aratoneo, ¿sabes? Sí. Como que yo le dije, no, más adelante nos vemos, ¿sabes? No hay apuro, yo estaba en los planes del equipo nacional y quería, tú sabes, no estaba seguro de esa decisión. Y en el 2009 lo que pasa es que no voy a decir, lo que me abrió los ojos fue simplemente ver a jugadores de otros países, ¿no? No es que llevaban un estilo de vida alto o algo así, ¿no? Pero simplemente estaban viviendo de lo que uno ama, ¿no? Que es el deporte. Tenían un salario, estaban en un club y ahí es cuando empieza la comparación, ¿no? Coño, tiene mi misma edad y por qué él sí y yo no. Y ahí es cuando empieza el rum en la cabeza y pues en el 2009 tomé la decisión, nadie sabía. Yo no hablé nada de eso con nadie, sin más. Ni tu familia, ni nada. No. Nadie. Nadie sabía y mi familia se enteró ya cuando salió en las noticias, ¿no? El jugador Leonardo Leiva está desaparecido. Pero resulta ser que en Puerto Rico, en esa noche, mi mejor amigo, Joao Girón, que se quedó en Mexicali, él fue a jugar, estaba jugando en Puerto Rico en las universidades y eso. Y fue un juego a vernos. Y ahí surgió la comunicación de nuevo,
Bueno, en aquel tiempo no era que había Facebook o cosas así. Y ahí tomé la decisión. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo saliste del equipo? ¿Tuviste alguna dificultad? Mm, Eso es bastante gracioso. A toda la persona que yo le hago esa anécdota es bastante gracioso porque nosotros estábamos bien en esa nocheca. Yo estaba regular. Estábamos yo, León, estaba Leal, Leal. estaba Henry y yo estaba de titular con León, ¿no? Y en ese momento todo el mundo se dice, coño, si estaba bien en el equipo nacional, ¿no? Resulta ser que hay un día que tenemos libre y ya mi mejor amigo me había dado el número. En un partido que fue me dio el número, cualquier cosa me llama. Y hay un día libre antes de la semifinal. No, sí, antes de la final, porque ya habíamos clasificado para la final. Y era un paro nacional que había en Puerto Rico, cosas así, y yo lo llamo y yo le digo, es hoy. Y estoy en el hotel, no fuimos a entrenar ni nada, no se podía. Y cuando llega la noche, yo le digo a los muchachos, mira, deme, el que quiera vender el tabaco, deme la caja de tabaco, que tengo una persona de abajo que la quiere comprar a 80. Y todos queríamos vender, porque la queríamos vender a 100, pero yo le dije, apareció un muchacho que la va a comprar todas a 80. Y la mayoría de ellos me dan la caja de tabaco. Cuando voy bajando en el lobby me encuentro a Raúl Diao, que estaba en el casino, y al de seguridad, que viaja con nosotros, Sí, ¿no? sí. Y me dicen, porque voy con un maletín, ¿Qué estás haciendo? oye, Tito, ¿para dónde tú vas? Y yo, no, mira, profe, que hay un muchacho, yo le señalo un carro que estaba justamente en ese momento frente por frente al hotel. Ahí me están esperando para vender las cajas de tabaco. Y Diao me dice, espérate aquí, para bajarte las mías. Y yo espero, en el nervio esto yo espero, me dio por eso, ¿no? Espero. Y Diao me baja sus cajas de tabaco. Y yo salgo por la puerta. Pero en el nervio, mi mejor amigo me estaba esperando. Cuando salgas del hotel, coge mano izquierda, yo cogí mano derecha. Él me dijo, estoy en un carro azul cielo, esto. Y yo me tuve que montar en un taxi, lo llamé, porque tenía el número en la mano. ¿Dónde tú estás? Estoy en un taxi. Y él me dice, dile que te lleven a un centro, un lugar específico en Puerto Rico, que te lleven a este sitio. Y el taxista me lleva. Y yo estoy ahí sentado, cuando me bajo con el maletín, vestido del equipo Cuba completo, todos se quedan como mirando. Este muchacho o está perdido o no sabe dónde está, ¿no? Porque era un sitio de party, que son varios bares y eso. Y yo me siento en un bar, afuera, a esperar. Mi mejor amigo me había pasado 3 o 4 veces por delante. ¿Y no te había visto? No, yo no lo había visto. Ah, El azul cielo que él me dijo, yo lo veía negro. El Mira. carro lo veía negro. Es como que hasta que él se bajó en medio de la calle y me dijo, oye, te he pasado 4 veces por delante, vamos. Y la anécdota es tan graciosa porque cuando él se baja me dice, me encima. ¿Sabes? Es como que del nervio de que me cogieran a mí, ¿no? Sí. Y ya, y después de eso me fui con todas las cajas de tabaco de mayoría del equipo. Tremendo. Te quedas en Puerto Rico, me dices que no había, o sea, que no lo sabía nadie. Nadie. ¿Cómo lo recibió la familia? Pues mi mamá fue un poco más complicado. Cuando yo deserto, yo tenía mi hijo mayor, que por cierto está empezando en voleibol ahora, tiene 14, tenía 4 meses de nacido. Eso es otra cosa que me abre los ojos a mí, porque en aquel momento no había pamper, no. Me acuerdo del último viaje a la India, vine con una maleta nada más de pamper. La decisión fue mayormente que yo no podía proveerle a mi hijo en ese momento por la escasez, cosas de la vida, ¿no? Sí. Y mi hijo tenía 4 meses de nacido, mi mamá, yo tuve que hablar mucho con ella después. Yo le dije, todo va a estar bien, ¿sabes? Es un proceso largo, obviamente tengo que estar 2 años sin jugar, los cuales fue un proceso duro, pero gracias a Dios, ¿no? Las universidades en Puerto Rico te ayudan en cuestión de, te dan una mensualidad, un apartamento, y mientras que fue pasando el tiempo, mi mamá lo fue asimilando más, ¿no? Y vio que, como te dije, uno viene de la IDE y ya uno
sale de la IDE independiente, que tú puedes Hacer. vivir y hacer tus cosas solo, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó y mi mamá lo fue entendiendo y vio que empecé a trabajar de entrenador de voleibol. Lo mismo lavaba un carro o chapeaba si tenía que hacerlo. Y eso mi mamá lo vio y lo poco que hacía allá, por ejemplo, hacía $100 y me quedaba con 20 porque como estaba en un apartamento de la universidad, me daban alimentación en la universidad, me mandaba 80 para acá y así fue mi mamá, como que el proceso fue duro, pero mi mamá lo entendió, ¿no? Y es largo porque ella sabía que no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Eso te iba a preguntar, o sea, no sabían cuándo se iban a volver a Exacto. ver. En aquel tiempo, como tú decías, no había Facebook, No no había había nada, WhatsApp. no había nada. Supongo que las llamadas a Cuba serían carísimas. Muy cara, yo no llamaba. En ese momento yo no llamaba realmente porque no tenía celular. El primer celular que tuve allá yo me comunicaba mucho por correo el correo electrónico, en Yahoo. Y en ese momento las cosas que veía de mi hijo, que iba creciendo, esto, eran fotos que me enviaban esporádicamente, ¿no? Que eso es, el golpe es duro. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu hijo? A mi hijo lo volví a ver 4 años después. O sea, lo dejaste con meses y cuando lo viste a ver Lo ya dejé tenía con 4 meses y lo volví a ver 4 años después, en Corea. En Corea. Me dices que llegas a una universidad, te dan como una especie de beca, ¿no? Sí, Supongo. una especie de beca deportiva. Y los 2 primeros años no puedes jugar. No, sí puedes jugar. Puedo jugar. No puedo jugar profesional. Profesional, pero sí puedes jugar en... Porque la universidad es que es colegial, ¿no? Y además hiciste una carrera. Y hice contabilidad. Sí, Hiciste una graduado de contabilidad. O sea que además te ayudó Sí, para tener claro. más salidas Y profesionales. le saqué beneficios, ¿no? Porque en esos países te da la oportunidad de no simplemente estudiar educación física o licenciatura en Sí, cultura en física. cultura física. Tienes todas las opciones. Y esa fue una de las que contabilidad y fue difícil, no te voy a decir que no, porque aquí yo no era el mejor estudiante de la escuela ni era el más inteligente. Yo tenía el talento del voleibol. Tú sabes que aquí nos enfocamos en una cosa o otra. Pero 4 años me gradué, soy contable. El día de mañana un negocio. Si te hace falta, lo tienes ahí. Lo tengo ahí, es un título que realmente esa satisfacción de haberlo conseguido fuera de mi deporte, ¿no? Pero sí me dan una beca deportiva, la cual me permite ganar un salario, tengo comidas en la universidad, que más bien esas son ayudas que nos dan a nosotros, Sí. por ejemplo los cubanos, cuando llegamos a Puerto Rico. Y fue muy bueno. Hay que recordar que Puerto Rico es Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos. Es un... Yo cuando llego ahí me acogí a la ley de de ajuste ajuste cubano. cubano. O sea, ¿en Puerto Rico juegas profesional en algún momento? Después de los 2 primeros años, Después de los ya primeros cuando años. me quitan la sanción, los 2 primeros años empiezo a jugar en Puerto Rico en el equipo Cariuro de Fajardo. Saludo a mi gente de Puerto Rico que en algún momento van a ver esta entrevista que la voy a poner en mis redes. Puerto Rico a mí me abre las puertas, realmente. Es un país el cual tengo 2 hijos más chiquitos que viven ahí. Que son puertorriqueños. Son Cuban body, como digo yo, ¿no? Yo hice una vida, ¿no?, en Puerto Rico y realmente sigo vinculado a ese país. Por las muchas oportunidades que tuve ahí. Empiezo a jugar profesional después de los 2 primeros años míos en la universidad. Y me fue muy bien. Quedamos, primer año que se inauguraba, que se formó ese equipo profesional y quedamos campeones. Yo fui el MVP de la liga, el MVP de la final. ¿Cuándo ya te vas de Puerto Rico? El dueño del equipo quería que yo me quedara un año más, pero aparece mi manager, ¿no?, Eddie Quiñones, Vera, Casaver Sport. Se contacta conmigo, nunca firmamos un papel en ese momento, ¿no? Él se contacta conmigo desde el día que yo me quedo. Porque como te digo, yo no era este jugador del equipo nacional de gran nombre, ¿no? Sí, tú estabas empezando. Estaba empezando totalmente. Despuntando, claro. Y él se contacta conmigo, mira, en un futuro, y él es de mi barrio, su papá es ahí mismo, 2 cuadras de mi casa, estudió, su papá era profesor de mi mamá, y existió esa comunicación y me ayudó mucho en el proceso de adaptación al voleibol fuera de Cuba, ¿no?, que ya tenía que verlo ya como un trabajo, no era como que jugar por amor al arte, ¿no?, que tú viniste a este país a jugar a
a cumplir tu sueño. Y después de los 2 años aparece un contrato para que quedó campeón en Puerto Rico. Él empieza a mandar los videos. Realmente, Leonardo Leiva no es el jugador cubano de un Robert Landry Simón, Joandri Leal, León, un que León, habían sido subcampeones del mundo que en fueron, el 2010. Claro. fueron subcampeones del mundo en el 2010, que ese fue en el Nocheca que yo me quedé, que clasificamos, que yo podía haber ido. O sea, tú podías haber ido a ese Exacto. mundial. Y ahí empiezan ofertas, ¿no? Y realmente la que más nos atrajo fue en Rusia, en Urengoy, Fakel. Pero cuando voy para Rusia, fui bien delgado. En aquel momento, yo siempre he sido delgado, ¿no? En aquel momento yo pesaba 78 kilogramos. Estamos hablando de la liga rusa. Puedes tener el talento, pero es una liga fuerte, una de las mejores del mundo. Para mí la mejor del mundo, ¿no? Porque el nivel es bien alto. Y el equipo, el entrenador era Giorgio, el italiano, y él está muy joven y me querían dejar en la cantera juvenil, en la cual coincido con Giovanni Hernández, el Cienfuegero. Estuvimos ahí juntos. Y yo le digo a Eddie, coño, yo quiero jugar, porque en los partidos amistosos lo hice bien. Mejor que muchos que estaban ahí, ¿no? Pero que al entrenador no le convencía. Mi físico, esto, lo otro. Y pues apareció el contrato para Corea, que fue de préstamo. Y yo no quería ir a Corea por lo que había escuchado, que los entrenamientos son fuertes, que hay que correr en montaña. Yo no he sido... Velocidad sí soy uno de los mejores, pero eso es resistencia. Y yo le decía, estaba en duda, pero yo lo que quería era jugar. Y realmente quería irme de Rusia, porque en aquel momento no me acostumbré a Rusia. Es un país que no son como nosotros los cubanos, ¿no? Tú sabes, a uno le gusta, y vengo de Puerto Rico, de estar en el Caribe. Y yo le dije, quiero irme, consígueme lo que sea. Y apareció Corea y ahí partí. Pero los coreanos tampoco son como los cubanos, o sea, como los latinos, como los No, caribeños. pero la cuestión es que en cuestión de cultura son bien amables, la atención. Y bueno, yo ya después que me fui de Rusia, lo que venga, tienes que cogerlo. Sí, Ya. no hay otra Tú quieres oportunidad, jugar, ¿no? Claro. Siempre que tengo a algún invitado que ha estado en, no digamos países exóticos, porque al final Corea del Sur es un país muy conocido, pero que no tiene nada que ver con Cuba, está en el otro lado del mundo, son 14 horas de diferencia, un idioma que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y a nivel de comida y de gastronomía, ¿cómo te adaptaste a eso? Porque es un giro de 180 grados. Bueno, la adaptación en Corea al principio es muy difícil. Yo llego, como te dije, un jugador, ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿21, 22? Ya tenía 21. Llego a Corea con 21 años. Y llegué y fue una semana que me dieron. Tienes una semana para probarte. Antes de mí ya habían pasado, en ese equipo jugaba, en Samsung se había acabado de ir Gavin Smith, el canadiense, en su mejor momento. Él se fue dejando 3 campeonatos corridos. Y, ¿sabes? Y el próximo jugador que venga o tiene que ser igual. Tiene que tener los zapatos. Oh, exacto. Y para un jugador de 21 años, eres cubano y todo, pero te dicen, no eres el típico jugador cubano que a nivel mundial está establecido. Exacto. Y me dijeron, tenemos una semana. En una semana jugamos 4 partidos amistosos, los cuales los 4 los ganamos. Obviamente yo no me he jugado 2 sets, ¿no? Porque eso es la cultura en Corea, tú juegas 2 sets, ya. Y me fue muy bien. Lo que no me fue muy bien, la cuestión de correr. En Corea se corre, termina el gimnasio todos los días. Y el entrenador estaba en la duda, ¿no? Pero el entrenador vio en mí ese hambre de que la necesidad, es como digo, el cubano es como, somos guerreros, ¿no? La única pregunta que él me hizo, ¿por qué tú estás haciendo esto, no? Yo le dije, para un futuro mejor para mi familia y mi hijo. En ese momento ya yo tenía 2 hijos. El más pequeño había nacido en Puerto Rico. Y ya eso es como que este es el tipo de jugador que necesito. Y ya firmamos el contrato, cuando firmamos el contrato yo dije, ya a partir de ahora lo que suceda,
Es cuestión mía. Y en Corea has hecho carrera, o sea, has tenido, Sí. has ganado Ca- MVP, tienes un récord mundial además de Ese, 59 puntos. ese mismo primer año en Corea fue algo que para mí Corea fue el principio de todo. No te hablo del equipo nacional, no te hablo de Puerto Rico, no te hablo de EIDE, no te hablo... Ya uno viene con eso, ¿no? Pero ese fue el comienzo de todo. El comienzo de que yo dije, ahora me establecí. Ese primer año fue algo asombroso en ese partido en Japón, que es que hago el récord del mundo en puntos y yo ni sabía. Pero yo lo que sí te puedo decir es que terminé ese partido con hielo. En Sí, todo el me cuerpo. imagino cuántos ataques habrás hecho si hiciste 59 Aproximadamente puntos, por lo menos 70 por lo menos, ¿no? Sí, 70 más o menos, pero balones que me dieron fue un partido de 5-6. Tremendo, ¿no? Un partido de 5-6. Pero, ¿y antes del partido sentías algo especial o fue durante el partido que más o menos lo empiezas a... Fue durante el partido por la fanaticada de Japón. Porque ni en Corea, te estoy diciendo, ni en Corea las fanaticadas están así. Había alrededor de 20.000 japoneses. Todos con los globitos estos, una locura. Y el equipo de Japón jugándonos al máximo nivel y bueno, hay que probarse. Y Corea y Japón tienen esa rivalidad. Y ya mediante el partido, ya el entrenador de nosotros nos dijo, ya nosotros somos campeones de la liga. Vamos a venir a Japón, turismo, pero tenemos que jugar. Al principio yo empecé un poco como que confiado. Yo dije, no, le vamos a ganar fácil. No. Tuvimos que jugar 5 sets. Además de Corea, has estado en China, En China en estuve 4 años. Emiratos Árabes, Turquía me parece que también Turquía has estuvo pasado un por año. ahí. Cuéntame un poco cómo ha sido todo ese trayecto de estar cambiando de lugar, de país, de cultura. ¿Cuánto te ha enriquecido eso también como persona? Bueno, lo que me ha enriquecido como persona, ya que lo mencionas, ¿no? Es la cuestión de la formación, ¿no? A la hora de la vida fuera de el voleibol. Del voleibol. Cosa que muchas personas no saben. Yo tuve 10 años sin venir, ¿no? Esa imagen de como que Tito, del equipo nacional, el que llegaba tarde, el que es de Jesús María, la guapería, el repartero, esas cosas. La formación que te da la cultura asiática y en esos países La disciplina. es la disciplina, el rigor. la profesionalidad, a la hora de expresarte, a la hora de estar fuera de la cancha para los fanáticos. Y yo he hecho prácticamente mi carrera en Asia, Sí. se puede decir, y no en Europa ni quise ir. Eso te iba a preguntar, o sea, teniendo el nivel que tienes, ¿por qué nunca diste el salto a Italia, por ejemplo? Ni que- ¿Tuviste ofertas? Sí, y hoy por hoy las sigo teniendo. Todavía las tienes. Las tengo para Italia, pero yo digo como que yo no voy a casa del vecino a molestar. ¿Me entiendes? Yo no, como digo, yo no tengo que probar nada, simplemente hacer lo que me gusta hacer a mí, lo que vamos a hacer para un futuro para mis hijos, dejarles un legado a mis hijos, es lo que pienso yo. Cada quien piensa diferente, quieren ir a probarse en Italia, en Rusia. Yo fui a Turquía, pero fui a Turquía saliendo de Corea, el cual nada más que fui a jugar playoff. La cuestión de que me fue bien y me habían hecho oferta para quedarme en Turquía, pero decido irme, volver a China. Jugué en China 4 años, ya había jugado 3 en Corea, o sea que he hecho toda mi carrera En Asia, sí. en Asia y realmente me acostumbré a este tipo de voleibol que no me gusta jugar con otros jugadores, que sea, si yo soy el ace, como se dice en Corea, ¿no? Tú eres jugador ace, tú eres el extranjero, toda la responsabilidad del equipo cae en ti. Sobre ti. Me acostumbré a eso. Por ejemplo, en Turquía, 15 puntos por partido, 12, de ahí tú hiciste un excelentísimo partido. No tenías toda la responsabilidad Exacto, es del equipo. que te cuida más, que es más bueno para uno como jugador, pero no me acostumbré a eso. Y a nivel salario hay mucha diferencia. Mucho, Mucha diferencia. mucho. Cuando yo empiezo en Corea, estaba Oriol Kameja, Sí. su primer año, que coincidí yo con él allí. Después de ese año,
todos los cubanos querían Querían ir a Asia, ¿no? a Corea, A Corea, a específico. Corea del Sur, porque el salario era, Muy superior, ¿no? no, por eso yo dije, ¿para qué? Me voy a ir, ¿no? O sea, aquí estoy bien, ya estoy establecido, como que hay quien dice, pues yo me siento bien aquí, trato con mi familia, las atenciones. O sea, podías llevar también a tu familia Sí, y todo sí, hacia sí, sí, allá eso y- estaba en el contrato, ellos pagan pasajes, el familiar que yo quisiera. Perfecto, eso estaba espectacular. Es como que, ¿para qué? Si aquí lo estoy teniendo todo, ¿no? Y estaba empezando lo que es mi carrera profesional. 2019, supongo que sea el año que regresa, por lo que escuché que dijiste que estuviste 10 años 10 sin años. venir a Cuba. ¿Cómo fue ese regreso a Cuba? El regreso a Cuba, yo con temor, tú sabes que nos ponen 8 años, ¿no? Sí. Con temor a eso de que me denegaran esto, lo otro, yo dije, bueno, como ya estaba jugando en China, estaba en China en ese momento, yo dije, voy a esperar, no me voy a apresurar con miedo de que me dijeran que no, ¿no? Y ya, cuando decido venir a Cuba, inventé un cuento. Inventé un cuento, dije que tenía un familiar, porque en ese momento mi pasaporte estaba vencido, se demora mucho. Sí, El trámite de allá se demora mucho. Y me dan un papel. Bueno, cuando voy y me presento, yo explico todo mi proceso. Yo soy del sector, ¿sabes? Ellos llaman, no sé a dónde llamaron, me dijeron, espera aquí. Estuve sentado ahí alrededor de supongo que para ver si estaba regulado todavía. una hora estuve sentado ahí, ¿no? Llamaron, preguntaron, cuando sale, el compañero me dice, tu pasaporte con el documento para el viaje. Y yo, ya. Pero seguro que cuando vaya no voy a tener problemas, tú sabes, con ese miedo. Y me dijo, no, usted no tiene ningún tipo de problema, usted puede volver. Y cuando, muchachos, en Washington, con un vuelo para Miami, y ese mismo día estoy volando para Cuba. Pero aún así, montando en el avión, estoy con el nervio. Con el miedo, ¿no? Llegué con miedo cuando yo voy entrando en el avión que veo Cuba. Yo digo, no, simplemente el pasar. Ya cuando pase la puerta, pues, hasta ese momento estaba cagado. Difícil, ¿no? Pero bueno, ya cumpliste ya, o sea, y cumpliste yo creo que de más, ¿no? De más. Cumpliste de Cumplí más. de más. Cumpliste de más, o sea. De más. Pero realmente nunca se me ha hecho el acercamiento. Si viene y me dicen, para que represente, ¿por qué no? Realmente, porque yo estoy en el proceso, mira, de poder representar a Puerto Rico. Yo puedo. Ellos sí me han hecho el acercamiento. Ahora, todo es un proceso legal, que el cual espero terminar y por lo menos ya, porque yo digo, tengo 33 años, pero todavía queda voleibol. Gracias a Dios nunca he tenido Una lesión grave. una lesión grave, nada, y estoy como que en el momento de mi carrera, yo estoy en el mejor momento de mi carrera ahora, es como yo digo, porque es la experiencia y el deseo ese de seguir en el nivel, de mantenerme, ¿no? Y creo que en Puerto Rico sí hay muchas posibilidades de que eso suceda. En Cuba nunca nadie me ha escrito, mira, te estoy hablando de Sí, 10 años atrás. Tú estabas, como tú mencionabas, en esa generación que fue subcampeón del mundo en Sí. el 2010, León, Leal, Yo digo que esa- Dinamita Hernández, Cepeda, Simón, y que bueno, y el Resuelo, que ya no están. O sea, Que ya que no están. todos de alguna manera u otra se fueron, o como tú que Sí. dejaste una delegación, o los otros que Otros decidieron. sí. ¿Qué pasaba en esos momentos para que ustedes tomaran esa decisión? ¿Tenía que ver con tener que traer bolsas de Pamper para Cuba? Sí, era la cuestión del levantarnos, O sea, sabiéndose mejor incluso que muchos de los que Sí. estaban enfrentando. por ejemplo, ellos vuelven a ir a Puerto Rico. Ya yo había jugado profesional. De cuando yo me quedé, a eso, no sé si fue un año o 2 años que volvieron, que era prácticamente la misma delegación, menos yo. Yo voy al hotel donde ellos se están quedando. Ya ellos me ven a mí, en el carro que me dio la universidad. Ya estaba jugando profesional. El carro que me dio la universidad. Me ven a mí el cambio. Ya ven como que
No era realmente la gran vida, pero ya estaba jugando profesional. Tenía un salario. Ya yo tenía una vida. Y hablamos de subcampeones del mundo en ese momento. Subcampeón del mundo. Y yo voy al hotel. Y están los muchachos, no todos. No los vi a todos. Pero veo a Samuel, veo a Vive, todos los entrenadores. Y ellos me recalcan el como que nos dejaste quemado a todo el mundo con las cajas de abajo. Con la caja de abajo. Y yo le dije, son daños colaterales, como digo yo, ¿no? Pero, y yo voy y le digo, yo tenía muy buena relación, y hoy por hoy la tengo, con Keiber Gutiérrez. Que por cierto, mi hijo se llama Keiber Antonio. Yo le puse Keiber por Keiber. Okay. Y los veo en el lobby a los que estaban y le digo, vamos. Yo le digo al profe, a Samuel, profe, no se preocupe, no me voy a llevar a ninguno. Pero saliendo de la puerta le digo, el que se quiera ir, se monta en el carro y ya. Porque aquí en universidad les expliqué todo el proceso. Pero no, ese día nos fuimos a salir. Fuimos a tomar en un club y el Resuelo me llevó muy bien con el Resuelo. El Resuelo fue el que me pone a mí en el equipo nacional. Él me dijo, tú te vas a meter porque yo lo digo. Porque a él le gustaba la guapería esa con la que yo jugaba. Tú sabes que él es así también. Y estoy hablando con ellos y les explico. Pero ninguno quiso tomar en ese momento la decisión. Pero ellos vieron el cambio. Lo que nos obliga a nosotros es eso. Es como que ya ellos vieron eso. Después de que ellos me ven, ahí es que empiezan a pedir la baja. Sí, se va León. Ya se va, ¿me entiendes? Poco a poco se van yendo. Que eso es algo insólito. ¿Quién se retira de una selección a los 21? No, y que no fueron solo los masculinos, también pasó en el femenino. O sea, fue una cosa... Y es algo como que tú ves que hay más allá de lo que estamos viviendo, hay más allá que podemos. Y es la comparación. Yo digo, en mi caso fue la comparación de jugadores de otros países con menos talento, que nosotros le metíamos un 3-0 facilito, pero estaban en un club, tenían su carro, tenían su salarito, y nosotros no. Si los hubieran cuidado un poquito más, hubiesen sido... Todo hubiese sido diferente. Protagonistas de Juegos Olímpicos, de Mundiales. Yo digo que esa generación era la generación dorada que venía, que ahí para ser equipo era una barbaridad. Sí, era difícil. La gente, yo digo, yo estuve por lo menos ahí. Yo dije, yo estuve, y cuando estuve, el momentico que estuve, fue de titular. Ya eso para mí fue porque estamos hablando de León, estamos hablando de Simón, estamos hablando de Leal. Jugadores que, para mí, León es el mejor jugador del mundo. Yo jugué con él, yo tengo fotos en cuadro. ¿Mantienes contacto con ellos? Sí, cuando nos vemos, coincidimos en las redes, siempre yo estoy pendiente del voleibol. No me gusta ver mucho voleibol, pero sí, con los que he podido hablar, sin embargo con Camejo estuve en Corea este año, que por cierto le fue muy bien. Bueno, nos fue muy bien a los dos. Así cuando coincido con ellos realmente, porque aquí en Cuba no he tenido la oportunidad de encontrarme a ninguno, ¿no? Sí a los muchachitos que están saliendo ahora. Leo, cuando tú entras a Google, pones tu nombre, bueno, sale los 59 puntos, el equipo, y además sale hasta cierto punto una relación, no te voy a preguntar por la relación, no es el punto, que hasta cierto punto fue una relación que se siguió de manera con sensacionalismo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto te afectó? ¿Cuánto te gustó ese seguimiento mediático que no tenía nada que ver con el deporte y sí con algo privado y personal tuyo? Sí, cosa que yo no estaba acostumbrado a darle a las personas, ¿no? Mi vida privada. Pero cuando estás en una relación, la cual es para el interés público de todos, se te van a inculcar en tu vida privada. Yo lo viví más bien cuidando a mi pareja, que eso es lo primordial, ¿no? Que hasta el sol de hoy estamos muy bien. Cuestión de que nadie, en ese momento, muchas personas no sabían. El que está en el ámbito del deporte sabe. Sí, te conocía, pero, sí, pero fuera de ahí, fuera no. Que realmente yo lo vi como que, bueno, no me conocían, me van a conocer ahora. Y ya cuando van a buscar mi nombre o lo que sea, un jugador, sabes que puedes buscarme y mi vida está pública ahí deportivamente en las redes sociales.
Pero hasta el sol de hoy todo bien. Todo bien. ¿No llevamos- te ha afectado? No. Nada, ningún A problema. ninguno de los dos nos ha afectado. Siempre, como yo digo, malo o bueno, pero que hablen. Yo me acostumbré a eso. Y yo realmente estoy llevando mi relación, en la cual no nos estamos ocultando ni vivimos en las redes sociales. Simplemente yo le doy a las personas lo que yo quiera que vean. No, lo digo sobre todo porque muchas veces las redes sociales, Sí, sí, los claro. medios de comunicación pueden llegar a ser Sí, entiendo, eso. injustos, duros. Y desde que empecé mi carrera, te puedo decir que lo que es el ámbito deportivo. Has tenido que convivir con Sí. eso, ¿no? Y hasta el sol de hoy, pues he sabido lidiar con las cosas simplemente. Lo que es ya mi vida privada, trato de. Nosotros tenemos una vida privada fuera de las redes sociales. Yo le doy a las personas lo que yo quiero que ustedes vean. Ya, No claro. todo, ¿me entiendes? Pero todo bien y llevamos una relación sana, en familia, que es lo primordial, y con muchos planes. Bueno, ¿cómo viviste, por cierto, cómo viviste la pandemia? ¿Te cogió En China. ¿En China? Uf, en China la En pandemia China, exactamente, en Beijing. yo creo que fue un lugar de los más duros. Mi último año en Beijing, cuando empieza todo, eso fue una locura porque veías a las personas, yo en las noticias, que yo no veo noticias, primero porque no entiendo O sea, no hablas chino. nada. Y coreano, Entiendo, entiendes. yo entiendo. pero Hablarlo, no no, hablas. hablarlo no. Pero sí sé escribir coreano. Cuestiones de boriborí, eso. Sí. Pero cuando empieza toda la pandemia, yo estaba en China y de momento yo veo en las noticias la gente como zombie prácticamente, temblando y cayéndose para el piso y yo dije, ¿qué está pasando? De momento se para todo, no habíamos ni empezado a jugar. Y ese año era sumamente importante y yo estaba motivado porque iba a jugar con Maruf, el pasador de Irán. Y yo dije, este año nos llevamos al campeonato, Pero pero decae, fácil. ¿no? Decae. Y empieza todo, pues en febrero el equipo nos dice, mira, por cuestiones de eso tienen que salir del país. Pero cuando yo llego aquí a Miami, no había nada. ¿Sabes? Todo el mundo estaba haciendo una vida normal, como si nada. Pero allá ya estaba la cuarentena, todo el mundo en su casa, toque de queda, como se dice. Pero fue fuerte, yo dije, ¿qué está pasando? Porque era algo insólito. Te estoy diciendo que personas cayéndose en medio de la calle, temblando y ya cuando uno empieza a ver las noticias uno se preocupa. O sea, claro, tú la viviste antes que el resto. Sí, Que el resto del mundo, porque Donde China empezó fue todo. donde empezó todo, claro, ¿no? ya después que Y menos- todo se propaga, Y menos mal que les avisaron y los dejaron salir, porque, Exacto. porque la cuarentena en China Claro. fue durísima. todo se propaga en el fin de año chino. Que vienen los chinos afuera a celebrar. Cuando salen, ya, ahí empezó todo. Bueno, Leo, cuéntame un poco qué piensas de futuro, cuánto voleibol te queda, qué Bueno. piensas así cuando termines. Bueno, los planes futuros estamos trabajando en eso, tanto aquí en Cuba como en Miami y en Corea. ¿Cuánto me queda de voleibol? Yo digo que hasta los 40 todavía. 10 añitos más. 10 años. 10 añitos más. Con el favor de Dios y sano, libre de lesiones, 10 añitos más. Muchos planes allá, me quedo a hacer una vida allá. ¿Te vas a quedar en Sí, Corea? sí, me quedo allá de entrenador o lo que sea, porque ya creé esa base para el futuro, ¿no? Y me gusta mucho Corea. Me gusta mucho la cultura, la comida, que la gente me dice, ¿cómo tú puedes? A mí me gusta la comida esa de Corea picante, me gusta mucho el marisco y eso es lo que se come ahí. Planes futuros vienen muchos, tanto profesional como fuera del voleibol. Y hasta ahora seguir jugando. Yo no pienso en el retiro, yo digo que yo estoy en mi mejor momento ahora, con la experiencia. Este año tuve un año excelentísimo en Corea, siguiendo haciendo récord. Vas a esperar al niño, ¿no? Vas a esperar al niño para intentar jugar con él. Pensando lo de LeBron, así, algo así. Pero sí, el niño me lo llevo ahora para Corea, que me lo quieren becar allí, empezar la secundaria y universidad y eso, que eso ya es algo que también yo le dejé a mi hijo, ¿no? Como que me voy a disfrutar porque vamos a estar juntos ahí. Y que él está motivado. Y yo creo que tiene más talento que yo. O sea, A la edad, tiene más talento que yo. Muy buen recibidor. Ya yo no recibo ya. Yo en Corea prácticamente juego puesto.
Bueno, nada, Leo, muchísimas gracias. Gracias a pasarte ustedes por la invitación, por realmente. pasarte por acá. Y bueno, nada, éxitos y ojalá te podamos ver con Cuba, con Puerto Rico, cualquiera de los Ojalá, dos equipos, ahí. preferiblemente con Cuba. Sí, claro, evidentemente, claro. Es la tierra de uno, ¿no? Pero bueno, si es por Puerto Rico, por supuesto que también. Y nada, los amigos que ven la entrevista, la invitación a que se pase también por nuestra página web www.playoffmagazine.com, ahí también estará en formato texto. Y nada, antes de despedirse, como siempre, suscríbase, activa la campanita y únase al play.